Buenos días, mi nombre es Briseida Torres Muñoz, residente de Medicina Interna, y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema crucial en la práctica clínica, el consentimiento informado, entendido no solo como no un trámite legal, sino que el consentimiento informado también es un proceso bioético que respeta la autonomía y dignidad del paciente. En esta presentación pues vamos a revisar lo que es su definición, su evolución histórica, componentes implicados, como son las implicaciones legales y situaciones especiales. El objetivo de esta presentación es que al finalizar pues comprendamos cómo aplicar el consentimiento informado correctamente en la práctica diaria. Bueno, ¿qué es el consentimiento informado? El consentimiento es mucho más que una firma en un documento. El consentimiento realmente es un proceso mediante el cual el médico o el equipo de salud brinda al paciente información completa, clara y comprensible sobre un procedimiento, sus alternativas, sus riesgos, sus beneficios y consecuencias para que éste pueda decidir pues libremente. Em, Entre otras palabras, el consentimiento es el respeto a la autonomía del paciente. La decisión debe ser libre de coerción, persuasión indebida o manipulación. Es decir, que el paciente tiene el derecho de aceptar o rechazar una intervención y nuestro deber es garantizar que la información necesaria para hacerlo. Aquí en México este concepto está respaldado por la Ley General de Salud y diversas normas oficiales mexicanas como la NOM 004 del 2012 y la NOM 168 de 1998. Bueno, históricamente hablando sobre el consentimiento informado, pues ha evolucionado. Antes de 1941 predominaba el paternalismo médico, donde bastaba el consentimiento táctico, donde se asumía que el médico decidía lo mejor para el paciente. Bueno, ¿a qué se refiere con el consentimiento táctico? Esto se refiere a que es una aceptación implícita por parte del paciente ante procedimientos menores o parte de la atención, sin que éste medie necesariamente un consentimiento estricto, pero que asume por la interacción o conducta del paciente. Un ejemplo de un consentimiento táctico es cuando el paciente extiende el brazo para que se le tome una muestra de sangre o se deje explorar. No hay un documento firmado, pero existe una aceptación táctica del procedimiento. Entre otras características del- de este consentimiento táctico, bueno, es que no sustituye realmente lo que es un consentimiento informado escrito para procedimientos mayores. Solamente se puede utilizar bajo acciones rutinarias que sean de bajo riesgo. Se basa también en el principio de autonomía y en la conducta colaborativa del paciente. Esto también tiene fundamento ético y legal. Se apoya en el principio de la autonomía y en el consentimiento informado, pero en su modalidad táctica, es decir, es algo implícito. Bueno, también
Un consentimiento táctico puede referirse a la aceptación de una acción o acuerdo en el marco de una operación, normalmente implícito y limitado al contexto táctico. Em, bueno, entre otras cosas, regresando a la historia del consentimiento informado, en 1941 a 1957, este periodo está marcado por el caso de Schellendorf, en el que procedió la extirpación de un tumor previa a manifestación de un paciente, en el sentido de que éste no quería ser operado. Este caso, este, pues aquí intervino un juez, eh, después de que sucedió esto. El juez se llamaba Benjamín Cardoso, donde estableció que todo ser humano adulto y con sano juicio tiene derecho a decidir qué se hace con su propio cuerpo. Y aquí nace el concepto de autonomía como derecho legal. En 1957 también hubo un caso de Berkes versus Anderson, donde aquí se obliga al médico a explicar la técnica y los riesgos, ampliando la obligación de informar. En 1972 también se tuvo un caso de Centerbury versus Spint, donde tras una laminectomía, el paciente sufre una complicación que no fue informada durante el consentimiento. El fallo establece que el médico debe informar no solo riesgos inmediatos, sino también las limitaciones, complicaciones y cambios en la vida del paciente. Estos casos pues marcan el tránsito del paternalismo al modelo de decisión compartida. Legalmente al personal de salud, eh, bueno, siempre va a proteger al personal de salud, pero siempre y cuando se haya informado de manera clara, suficiente y adaptada al nivel sociocultural del paciente. Ahora bien, hablando sobre los componentes básicos del consentimiento informado, el consentimiento tiene tres grandes componentes, que son condiciones previas. Aquí el paciente debe ser competente para decidir y hacerlo libremente sin coerción, es decir, sin coerción de nuestra parte como médicos, porque a veces nosotros sabemos que tal procedimiento podría ser beneficioso para el paciente, pero el paciente desconoce mucho qué tanto le puede beneficiar o no. Y ante su miedo o falta de información, pues puede negarse a eso y nosotros no podemos intervenir o convencer, porque aquí es donde el consentimiento informado toma importancia. A través de la información, que es otro componente básico e importante del consentimiento informado, donde el médico debe proporcionar información suficiente, clara y comprensible sobre el diagnóstico, sobre las alternativas, sobre los riesgos, los beneficios y pronóstico. Otro componente importante es decisión y autorización. El paciente, tras comprender la información proporcionada por la parte de los médicos, es cuando
el paciente decide y autoriza el procedimiento. Entonces, el paciente debe tener competencia para entender y decidir, y también debe tener voluntariedad al decidir. Es decir, que los sujetos deben decidir libremente someterse a un tratamiento o participar o en un estudio sin que haya una persuasión por la parte médica, manipulación ni coerción. Es clave que el lenguaje también de los médicos hacia los pacientes sea adecuado al nivel cultural del paciente, ya que si nosotros hablamos con tecnicismos médicos, pues el paciente realmente no entenderá nada. Entonces, en la parte de información es importante comprender a qué nivel está el paciente para que podamos nosotros darle una información y mejor detallada. Bueno, entre otros componentes básicos del consentimiento informado, pues aquí son los elementos informativos. En resumen, que es aquí donde se expone todo lo que debemos dar a conocer al paciente, así como también algunas recomendaciones sobre algún plan. Esto debe ser muy importante para que el paciente lo entienda y pueda ser comprendida. Eh, Estos elementos del consentimiento, pues es que por parte del paciente tome una decisión a favor de un plan, autorización del plan elegido. Y bueno, como dice el texto, el consentimiento hace referencia a la decisión voluntaria de someterse o no a una intervención. La exposición de los datos al paciente se basa en la obligación general a que en la asistencia de salud se brinde la información necesaria. Y bueno, para esto debemos de conocer el documento del consentimiento informado. Un buen documento de consentimiento debe incluir datos del paciente y del médico que informa, explicación de la enfermedad y su evolución natural, detalle del procedimiento propuesto y en qué consiste, los riesgos, las complicaciones y secuelas posibles, así como los beneficios esperados y consecuencias el de no realizarlos, las alternativas de tratamiento, el tipo de anestesia y sus riesgos, posibilidad de revocar el consentimiento, su fecha y firma del paciente, tanto del médico y también de los testigos. No es suficiente entregar un formato para firmar, como comúnmente se hace pues a nivel hospitalario, sino que aquí debemos entender la importancia de explicar el contenido y asegurarnos que el paciente lo comprende. Ok, también otros elementos es que en este sentido el paciente se sienta satisfecho por la información recibida y así como también resolver sus dudas al momento de dar la información. Ok, entonces los elementos del consentimiento, pues aquí esto es obligatorio, siendo el formulario escrito conveniente para deslindar responsabilidad de sucesos previsibles, debiendo aplicarse cualquiera sea la magnitud de la cirugía. La información debe ser directo, debe ser breve y del lenguaje simple.
No tiene que contener palabras abreviadas ni terminología científica. Debe de estar de acuerdo al nivel cultural de la población a la que está dirigida. En nuestro país, pues no debería superar el nivel de educación primaria. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo claro eh, de cómo debe estar un consentimiento informado. Esto es un documento donde podemos observar que incluso aquí incluye su domicilio, el nombre y los apellidos del paciente, la edad, em, también así el nombre legal del representante legal, familiar o allegado. Y aquí sí viene una redacción donde te dice declaro. Y en el primer instancia tenemos la primera línea donde va el nombre y los dos apellidos del facultativo que proporciona la información, que en esto es el médico. Entonces podemos observar que aquí se explica de que hay una serie de procedimientos dentro de la asistencia del parto, donde se le explica los riesgos como rotura de la bolsa amniótica, la administración intravenosa de oxitocina mediante goteo, la administración de analgesia, em, así como la práctica de una posible incisión quirúrgica en el periné o episiotomía. Esto para finalizar el canal de parto. Menciona que aquí se le han sido explicados y expresados la información que se debe de dar, y ahí también menciona que se autoriza y se comprende que aun siendo seguros y habituales pueden tener sus efectos secundarios y complicaciones. Entonces, aquí vemos cómo un consentimiento informado nos plasma las posibles complicaciones que nos puede dar en este sentido del ejemplo que es en un parto. Entonces, nos enumeran cuáles son los riesgos, por ejemplo, que haya riesgo de pérdida de bienestar fetal, que haya un prolapso del cordón tras la ruptura de la bolsa amniótica, que tenga una infección materna o que el feto se infecte, que exista trastornos hemorrágicos o de coagulación, que haya lesiones y o desgarros del canal de parto, ya sea cervicales, vaginales, pulvares, y ocasionalmente incluso puede llegar hasta la vejiga. También el riesgo mínimo de tener que realizar una histerectomía postparto. El shock obstétrico o un shock hipovolémico también lo menciona como parte de los riesgos. Y bueno, eso es un ejemplo. Aquí también tenemos el tipo de anestesia que comentaba previamente. Aquí se explica que si la necesidad de anestesia, tanto si es por indicación médica como si se trata de una medida puramente analgésica, será decidida por mí conjuntamente con el tocólogo, es decir, por parte de los médicos y con el servicio de anestesiología, el cual también debe ser informado. También el apartado de transfunciones es importante descartarlo, ya que en todo caso de que se necesite de transfusión, eh, pues el paciente debe dar autoridad para que se le transfunda. Y aquí en la parte de abajo viene un párrafo donde ya es para la parte de los pacientes, donde menciona que he comprendido las explicaciones que se me han facilitado en un lenguaje claro y sencillo, y el facultativo que me ha atendido me ha permitido realizar todas las observaciones. Entonces tenemos aquí la firma, un anexo, ¿no? Entonces esto es en general lo que debe tener un consentimiento informado. Los tipos de consentimiento también
El consentimiento informado presenta retos en pacientes psiquiátricos, menores de edad y personas incapacitadas. Em, También el consentimiento va para enfermeros psiquiátricos. Solo en emergencias puede actuarse sin su consentimiento. Para menores de edad, la mayoría de edad no siempre es cronológica. Si el menor es capaz de entender y decidir, su voluntad también debe respetarse. Y en caso de conflicto con los padres puede intervenir un juez. Pacientes incompetentes se puede recurrir a directrices anticipadas o a un decisor subrogado. Y bueno, el consentimiento informado en la práctica clínica, pues es el acto de decisión libre y voluntaria realizado por una persona competente por el cual acepta las acciones diagnósticas o terapéuticas indicadas por sus médicos, fundada en la comprensión de la información revelada respecto a los riesgos y beneficios que le pueden ocasionar. Entonces, la estructura del consentimiento informado son tres: una información adecuada, la total competencia del paciente para consentir o rechazar y no utilizar la coacción. Vemos que hay seis aspectos básicos en el consentimiento informado. Una es en el proceso de la relación médico-paciente, donde los documentos escritos permiten transmitir información al paciente y sirven como registro de que el proceso se realizó. La voluntariedad planteada con claridad y sin coacción, información suficiente, información comprensible para el paciente y o adaptarla a la situación cultural e intelectual. También se parte de que el paciente es un individuo competente y hay que acudir al decidor subrogado o las directrices anticipadas en el probable caso de que existan, y las decisiones en estas circunstancias corresponden al paciente. Bueno, el consentimiento informado expreso es la obtención verbal electrónica por signos, pero confirma la presencia de este importante paso. Debe anotarse en el expediente. El consentimiento presunto solamente en casos de urgencia, y el consentimiento táctico del donante cuando no haya manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes, pero haya autorización por parte de cónyuge, concubinario, descendientes o ascendientes, los hermanos y el adoptado o el adoptante. Bueno, las directrices en casos de incompetencia es cuando el paciente no puede decidir por estar incapacitado. Existen dos estrategias para suplir su consentimiento: las directrices en caso de incompetencia y la subrogación. Un modelo de directriz podría ser: si después de un trauma encefálico quedo inconsciente, no quiero permanecer más de 2 semanas en el hospital sin recuperar mis facultades mentales. En la casa quiero ser atendido por mamá, una enfermera práctica. No quiero que se me coloque ni sonda nasogástrica ni líquidos parenterales. Quiero morir con los menos dolores, y al morir dono las partes del órgano con un banco para trasplantes de órganos para... Bueno, un ejemplo. Aquí tenemos un caso clínico de un internamiento psiquiátrico involuntario, y aquí fue urgente el consentimiento informado. Un varón de mediana edad que se encuentra en la travesía de una localidad rural dirigiendo el tráfico.
en función del evidente peligro que este comportamiento supone para el propio sujeto, así como para los vehículos que circulan por la vía. Uno de los conductores que presencian ese suceso lo ponen en el conocimiento del teléfono del servicio de coordinación de urgencias y emergencias. Personados en lugar de los hechos, dos efectivos de la policía local evidencia el estado de alteración de conciencia y psíquica del paciente, quien manifiesta que está trabajando porque es el encargado de todos los coches de España que controla por satélite, sospechando que pudiera tratarse de un enfermo mental. Solicitan la presencia del equipo médico de guardia a través del mismo teléfono de urgencias y delegando toda la responsabilidad del mismo. Pues la discusión en este ejemplo pues se basa en la Ley 41 del 2002, eh, donde se habla de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. En esta ley se define el consentimiento en su artículo 3 como la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente manifestada en pleno uso de sus facultades, después de recibir la información adecuada para que tenga un lugar una actuación que afecte a la salud, siendo su artículo 8 que matiza que el mismo será necesario en toda la actuación en el ámbito de la salud de un paciente. Que un requisito legal es un proceso de la comunicación y confianza entre el equipo de salud y el paciente. Respetar la autonomía, informar con honestidad sobre los riesgos, sobre los beneficios y acompañar al paciente en su decisión. Son actos de ética y de humanismo médico. Si logramos entender esto, el consentimiento informado dejará de ser solamente un simple formato y se convertirá en un verdadero ejercicio de respeto hacia la dignidad humana. Y bueno, aquí tenemos los criterios de competencia para la toma de decisiones sanitarias. Uno es el entendimiento, dos es la apreciación y tres es el razonamiento. Que esto debe ser susceptible de ser informado con inteligencia y con esto también tener la capacidad. Y por parte del paciente, la expresión de elección y la ejecución de la conducta. En pocas palabras, hay que hacernos estas preguntas. ¿Comprende el paciente la enfermedad para la que se propone el tratamiento? ¿Comprende el paciente la naturaleza y el propósito del tratamiento? ¿Comprende los beneficios y riesgos de seguir el tratamiento? Y por último, ¿el paciente comprende los beneficios y riesgos de no seguir el tratamiento? Entonces, estas cuestiones básicas sobre la capacidad del paciente nos va a ayudar mucho a cómo debemos dirigirnos nosotros como médicos hacia ellos para que haya una muy buena comunicación y el paciente pueda elegir libremente la aceptación de algún tratamiento o procedimiento o, en caso de investigación, participar en algún estudio. Y bueno, eso es por parte de consentimiento informado basado en fundamentos éticos. Y sería todo de mi parte. Pues muchas gracias.